Ya estamos de vuelta, José Luis Jiménez. Bienvenido a De la Viña a la Mesa, ya en zona de plató. Ya veo, hemos cambiado el sitio, pero bueno, el fondo es el mismo. Bueno, pues con él vamos a hablar en tan solo unos instantes. Fíjense qué relación de los tres primeros presidentes de los Estados Unidos y su vínculo con nuestro sherry, con nuestro Jerez. Llega la maquinilla. Bueno, y mientras catamos seguimos catando este fino viejo de Bodegas Tradición, José Luis, ¿cómo podemos relacionar a los presidentes de los Estados Unidos con el vino de Jerez, con el sherry? Sobre todo los tres primeros. Me tienes hecho, de verdad, estoy en ascuas, ¿eh? Pues nada, lo vamos a contar, Sí. Bueno, empezaríos por orden cronológico, si no digo mal. Si no hay inconveniente, mejor por el primero. Claro, por el primero, porque si no, también en realización ya los volvemos locos. Pero empezaríamos por George Washington. Sí. Pues, cuéntanos, mientras empezamos a ver esas que imágenes. George Washington no es que empezara a beber vino de Jerez cuando llegó a ser presidente, es que ya la tradición de la época colonial ya había una tradición importante, es decir, sus padres, sus abuelos ya lo consumían, ¿no? Aquí vemos esta escena de un momento histórico de la vida de George Washington, que además esta imagen tiene anecdótica, porque cuando a la época de la ley seca, este grabado se eliminó a George Washington la copa de la mano. ¿Se eliminó? Se le eliminó, hubo un retoque y a George Washington se le quitó esa copa de la mano para que en la ley seca, que era muy estricto, no se vinculara a los presidentes o a George Washington, que era el padre de la patria, con el consumo del vino. Y aquí lo vemos, bueno, en la mesa con el dicante. Esta escena es en una taberna de allí, de la costa este americana, creo que era en Baltimore, si no recuerdo mal, en la Franken Tavern de un colono, de un americano que tenía esta taberna. Se reunieron sus oficiales porque él se despide de la oficialidad y en ese momento pues están celebrando con unos dicantes, unas copas, aparte de que George Washington preparaba él personalmente en su casa un eggnog o un ponche con el vino de Jerez. Con el vino de Jerez, sí, ¿no? Había unos elementos de Seguimos viendo, mientras tanto, son ilustraciones, ¿verdad? Pero que adveran, que confirman que George Washington evidentemente tuvo un vínculo muy directo con el Jerez en su consumo también. Por supuesto, era una habitual. Aquí vemos esta misma escena, son del mismo momento, ¿no? De la despedida de George Washington con sus oficiales. Y como decía, George Washington, sus padres, sus abuelos eran consumidores, porque hay que tener en cuenta que los padres peregrinos bebían también el vino de Jerez. No lo bebían a palo seco. Un vino que estaba perfectamente introducido ya en... Claro, en las colonias británicas. Norteamérica. Claro, porque tenían su comercio con la ciudad de Londres, ¿no? Con la metrópoli, y por lo tanto el comercio llegaba a los vinos. ¿Qué hacían los padres peregrinos? No lo tomaban a palo seco, sino que cuando había bodas, bautizos y entierros, pues lo tomaban, y estaba al lado de Canadá, que era una zona fría también de los inviernos, lo tomaban con una especie de combinado que se llamaba el sack posset, que era en vino caliente. El vino caliente. Con especie, azúcar y un poco de leche. Hunde también eso sus raíces en la propia Inglaterra, ¿no? Por supuesto. Entonces venía como tradición de Inglaterra. Eran los primos de americanos, pues hacían lo mismo que sus parientes de Inglaterra, y la tradición la traían ya de por sí. Y ya digo, aunque los padres peregrinos eran muy controlados, muy tema de consumo del vino, sí lo bebían, como se ha demostrado, y lo que hace George Washington evidentemente es dar continuidad a esa tradición en su consumo diario, ¿no? Pues dejamos a George Washington y nos vamos a marchar con el siguiente presidente, que tenía lazos de fraternidad con el vino de Jerez. Estamos hablando de John Adams. Sí, el segundo presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, es decir, que vemos esa cadena, y John Adams, que tiene la particularidad de que fue el primer embajador de Estados Unidos en Inglaterra, sí, que está en la época de Jorge III, va a la ciudad de Londres durante el reinado de Jorge III, en la época en que se ha independizado ya las colonias, y es el primer embajador de Estados Unidos en la corte de Jorge III. ¿Qué se bebe en la corte de Jorge III? Pues vino de Jerez, que aquí lo vemos en esta escena reconstruida con Thomas Jefferson, que ya hablaremos a continuación, con su mujer Abigail y él. Y este es un documento manuscrito de él que he localizado, donde en la línea tercera del texto se puede leer en la parte derecha el término sherry.
Es decir, está manuscrito por él diciendo que ha bebido en España un vino magnífico porque él viene a España de entrada a Francia, antes incluso que tuviera la independencia, desembarca en La Coruña, sí, va a Santiago y allí se encuentran con unas autoridades españolas que lo invitan a cenar y entre los vinos que se ofrecen está el vino de Jerez que él alaba. Esta es una fotografía también recreada o de una serie de televisión donde tenemos a los personajes de la historia americana, del principio de la historia americana, recreando ese momento donde se ve en una taberna también tomando esas copas. Bueno, lo he tomado para que sea una imagen gráfica y ambientar lo que estamos comentando. Pues es la última imagen en referencia a John Adams, y no hay dos sin tres, José Luis. Thomas Jefferson, del que acabas de hacer un apunte hace tan solo un instante. Sí, pues Thomas Jefferson, que lo hemos visto en este fotograma, para mí es el más importante porque era un gran conocedor. Aquí lo vemos también en esta imagen recreada con una botella azul, que todo el mundo puede recordar, el Harvey Bristol Creek, la botella azul, pero no es de la época. Este documento también es muy bueno porque su vicecónsul en Cádiz, José Iznardi, le está mandando a la Casa Blanca y a Thomas Jefferson un embarque de vino de Jerez, de sherry, que aparece también en una de las líneas. No una botita, no, un embarque. Un embarque, yo creo, claro, porque allí era un buen consumidor. Y aquí le dice también en una letra del propio Thomas Jefferson, que ahí se ve Sherry diciendo que, bueno, que es un enamorado del sherry, hace una alabanza del vino y está pidiendo vino de Jerez. Es decir, que vemos los textos manuscritos de John Adams y de Thomas Jefferson, nada más y nada menos, poniendo el término sherry Jerez y pidiéndolo, ¿no? Porque además Thomas Jefferson era un gran enamorado de los vinos, era un gran conocedor de los vinos. Tanto es así que cuando él dejó la presidencia fue asesor de vinos y de protocolo en la Casa Blanca de los siguientes dos presidentes. Él vivió más tiempo, evidentemente, y lo llamaban los predecesores para que le asesoraran en temas de vino y de protocolo en la Casa Blanca. Se lo tomaba muy en serio. Y bueno, estaban con este asunto y él evidentemente ponía el vino de Jerez en las mesas de los banquetes. Y cuando él dejó la presidencia, la bodega de la Casa Blanca, se hizo una relación de los vinos que había en las bodegas y se ve perfectamente porque hay un documento relacionado de todos los vinos de Jerez que él tenía en esa bodega de la Casa Blanca. Fantástico. Entonces, bueno, qué mejor propaganda que esta, y después ya tendremos a Edgar Allan Poe en años más adelante escribiendo ese barril de amontillado que ya hemos comentado. Es decir, el vínculo de la cultura americana en relación con estos tres presidentes y en general en la cultura americana es importantísimo. Sí, porque en la Casa Blanca habrá más ejemplos mucho más actuales, ¿no? Posiblemente, pero será para hablar otro día, pero aquí tenemos a tres presidentes claves, de los tres primeros presidentes, que además hemos visto documentos donde ellos expresan su admiración por el consumo y por el vino. En una época álgida, ¿no? Del siglo XVIII, final del XVIII, principio del XIX, es decir, que también el XIX, estando ya el XIX. Pero tenemos estos tres grandes personajes donde expresan su admiración por nuestros vinos. Qué mejor propaganda y qué mejor uso para lanzar una buena campaña publicitaria en Estados Unidos con estos elementos. Oye, por cierto, no quiero pasarlo por alto porque además lo tenía por aquí. Creo que no, aquí está, no lo he traspapelado. Además lo voy a enseñar porque, hombre, no puedo pasar por alto que nuestro querido José Luis Jiménez, además evidentemente de colaborar con nosotros y traernos estos interesantes temas, bueno, pues fíjense ustedes, porque además me ha encantado, es una fotocopia, pero lo vamos a tener dentro de muy poquito en el Ateneo de Cádiz. ¿A dónde lo muestro allí? Fíjense ustedes qué etiqueta más bonita, y qué creativo ha sido. Bueno, imaginamos desde el Ateneo. Pero te lo voy a agradecer a mi amigo Juan Gallego. Juan Gallego, pues fíjense siempre. ustedes, conferencia en Jerez, un vino con etiqueta, José Luis Jiménez, Ateneo de Cádiz, 29 de octubre, en la calle Ancha, a las 7 horas. Fantástica manera de presentar esta conferencia. José Luis, bueno, cuéntanos un poquito. Imaginamos que la etiqueta va a ser protagonista. Y ha tenido el detalle de hacer este diseño, bueno, recreando una famosa etiqueta, una conocida etiqueta de aquí de Jerez, con una etiqueta de toda la vida, y bueno, es muy llamativo, pero marca un poco la información de esa conferencia que voy a impartir en el Ateneo Jerezano, que han tenido María Luisa Ucero, que es la encargada de organizador de gastronomía. Ateneo de Cádiz, ¿no? De Cádiz, la que ha tenido aquí, me cuesta trabajo en mi tierra darla también, pero bueno, en Cádiz me invitan, y ya es la segunda que doy en Cádiz en un mes prácticamente.
exactamente, pero es una gran satisfacción y allí expondré este trabajo que tengo hecho sobre el etiquetado jerezano, es decir, las historias que cuentan las etiquetas, que son muchas y muy variadas y creo que muy curiosas. Perfectamente, José Luis, pues aquí también información dada y por supuesto invitación hecha para que todo el que quiera se acerque ese día 29, porque les aseguro que se lo van a pasar muy bien, porque además ya lo ven, cómo cuenta y cómo habla de la historia del Jerez, muy ameno, así que estamos seguros de que estará el Ateneo a rebosar de público. En todo caso, en próximas ediciones de La Viña a la Mesa nos cuentas la experiencia, José Luis, ¿te parece? Por supuesto. Muy agradecido de que estés con nosotros nuevamente. Sé que has hecho un esfuerzo especial por estar con nosotros porque la hora no es del todo la idónea, así que doblemente gracias, José Luis, y nos vemos en próximos programas, ¿te parece? Una grata invitación y saludo por el programa y por ti. Gracias, brindamos con este excelente vino, como decimos, de Bodegas Tradición. Y señoras y señores, nosotros muy rápidamente, dentro del archivo histórico que les presentamos en el día de hoy, nos vamos y pasamos a mostrarles una película que lleva por título general, el título original, Jerez Sherry, una película de los años, José Luis, esta película que se hizo de los 60. De los 60 puede ser, en blanco y negro, 60, claro, con la comunicación que hace con el telespectador es con letreros explicativos, no tiene, quiero recordar, una audición clara, pero en todo caso se muestra, fue una película que se vendió para el exterior para promocionar el Jerez. Sí, tú la conoces de sobra porque hemos hablado de ella. Fue un documental institucional, creo que elaborado y producido por el propio Consejo Regulador en los 60, si no me falla la memoria. Pero explica perfectamente todo el proceso del vino. Posiblemente sea el documental del Ministerio de Agricultura, que creo que es ese por el título. Sí, porque además se utilizan 3 melodías, una de Beethoven, una pasional, sí. Otra dice más elegante y una tercera juguetona. En todo caso, nos quedamos saboreando, disfrutando de este archivo histórico que lo es, pero de verdad. Así que a vuelta del mismo ya estamos casi despidiendo nuestro programa de hoy. Hay un sitio en nuestro planeta, y uno solo, en el que se crían desde hace muchos siglos, hay quien dice que más de 20, unos vinos que no han podido ser igualados. Este sitio, en el sur de España, es la región de Jerez. Es el triángulo comprendido entre Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Zona de buenos vinos y de buenos españoles. Cerca de esa gran zona de marismas, tierra llana que se inunda todos los años con agua salobre y hasta la cual llegan los magníficos viñedos de Jerez, los viñedos eternos en los que se han estado vendimiando las cosechas de uva jerezana, renovándose las cepas como es natural, desde los tiempos más remotos de la historia de España. Cosecha cuyo volumen va aumentando porque los mercados del mundo van conociendo cada vez mejor los productos de esas uvas. Uvas palomino en su mayoría. Uvas cuyo mosto se convierte en vino de Jerez únicamente cuando ese mosto se envía a fermentar y se le cría, después de fermentado, en alguna bodega de la misma región jerezana, única en la cual se reúne todo lo preciso para criar Jerez. Los suelos corrientes tienen hacia un 4% de cal en su composición. Pero las albarizas jerezanas
tienen más cal que tierra, lo que quizá explique el efecto tónico del Jerez. Es posible que lo explique mejor el que el sol brilla en Jerez casi todos los días del año. Son muy pocos los días de lluvia y casi todos los del calendario los días de sol fuerte. Las uvas que maduran cuando el termómetro marca 46 grados tienen que dar mosto de una categoría muy especial, pero quizá uno de los factores que más influyen en la calidad del Jerez es la cava a mano de los viñedos. Operación dura y costosa. ¿Por qué no se labran las viñas con tractores? En la región jerezana los hay magníficos y no sería difícil plantar las viñas de modo que pudiesen labrarse mecánicamente, y la labor mecánica daría quizá más vino y más barato, como la imprenta nos da por muy poco precio una gran cantidad de imágenes cuando la calidad no interese demasiado. Pero hace falta el pulso del artista, hace falta su vista en el pincel para conseguir ese algo que caracteriza la obra de arte, como hace falta la inteligencia del cavador y su vista fija en el borde de la herramienta, su esfuerzo bajo el cielo de bochorno de Andalucía, que les seca por dentro, para poner en el vino la calidad que solo el músculo de hombre puede poner en él para que sea otra obra de arte. Pero el vino de la región jerezana, aunque sea puro, no será Jerez hasta que haya pasado por la solera, que es una serie de botas en las que el vino se cría, convirtiéndose en Jerez. El vino joven entra en la solera para recibir su educación del mismo modo que los parvulitos entran en su primera clase sabiendo muy poca cosa. En el colegio, con las clases y los juegos, el esfuerzo, el ejercicio, la competencia, la emulación y la obligación de jugar limpio, aguzando los sentidos y dominando los músculos, todo ello bajo los ideales de la patria, mientras aprenden disciplina y a amar a Dios, los párvulos se transforman. Así se transforma el vino en la solera, sufriendo exámenes regulares por catadores expertos que manejan la venencia con gran destreza y se limitan a oler el vino de cada bota sin probarlo, porque hay muchas botas y la jornada es larga y bueno, que a ellos les basta con olerlo tan solo. Los estudiantes también son examinados regularmente y cuando están formados, cuando están hechos, salen del examen con sus diplomas convertidos en unos hombrecitos y sabiendo latín. Y así sale el Jerez de la solera jerezana. Sale hecho un señor vino y sabiendo a gloria, con un aroma y con un cuerpo que solo se produce dentro de las soleras jerezanas. ¿Y qué ocurre dentro de las botas de una solera en la zona de Jerez que no pueda ocurrir en otro sitio cualquiera? Esta bota con fondo de cristal muestra que encima del vino se ha formado un velo. Estos velos no son todos iguales. El velo del amontillado jerezano es tenue, se divide fácilmente en placas y tiene color barquillo oscuro. El del vino fino es menos tenue y tiene más tendencia a subir algo por la pared de la bota y muy poco color. El de la manzanilla es más grueso, con superficie más rugosa y su color es blanco crema. Si miramos un poco de estos velos con un microscopio, veremos que están formados por levaduras y que estas levaduras no son todas iguales. Estas son las del amontillado jerezano, apretadas, poliedrales, de forma característica, bien distinta de estas otras, que son las del tipo fino, ovaladas, menos uniformes de tamaño, de aspecto más joven, y a su vez, bien diferentes de estas otras, más redonditas, más rechonchas, que son levaduras de manzanilla. Para comparar mejor, pondremos a su lado una levadura de fino, y al lado de estas dos, otra levadura de amontillado. ¿Por qué son diferentes? Seguramente por la misma razón que son diferentes las distintas razas humanas, existiendo personas con distinto color, distinto olor y, quién sabe, con sabor diferente. Esas diferencias son la consecuencia de las condiciones geográficas. Las levaduras que producen amontillado
tienen su clima en Jerez, ciudad que está en un cerro y tiene cerca las marismas, y precisamente la siembra del velo de amontillado la hace el viento que viene de las marismas, con la flora especial marismeña cuya influencia empieza a vislumbrarse ahora. En cambio, en Sanlúcar vive mejor la levadura de la manzanilla, consecuencia quizá de la playa y de estar a la desembocadura de un gran río. Y en el puerto de Santa María predomina la levadura que produce el fino, influyendo probablemente la escasa altura de la ciudad, los chupones y los canales próximos, quizás las salinas tan pintorescas. El caso bien probado es que si de un viñedo que esté entre Jerez, Sanlúcar y el puerto enviamos mosto a estas tres ciudades, es casi seguro que el mosto que fermente y se críe en Jerez de la Frontera se convierta en vino de Jerez amontillado. El que se críe en Sanlúcar se hará muy probablemente manzanilla. Y por último, el que enviemos al puerto de Santa María es casi seguro que se convierta en un vino fino. O dicho de otro modo, si de un viñedo del centro de la región jerezana cogemos un racimo y a este racimo le quitamos cuidadosamente 3 uvas y por arte de magia pudiésemos hacer que el mosto de una de ellas fermentase en Jerez, el de otra en Sanlúcar y el de la tercera en Puerto de Santa María, el jugo de la uva que fermente en Jerez será casi seguramente un excelente amontillado. El de la uva que fermente en Puerto de Santa María se convertirá casi con certeza en un vino fino. Y el de la tercera uva, lo más probable es que adquiera ese aroma inconfundible que solo lo tiene la manzanilla. Aquel racimo único nos dio 3 buenos vinos totalmente diferentes. El criado en Jerez lo simboliza la belleza morena e intensa de la tierra en que se crió. El criado en Puerto de Santa María es un vino pálido, es aristocrático, es alegre, pero distinguido. Es como una rubia seductora. A algunos podrá parecerles poquita cosa, pero calienta el corazón. El de Sanlúcar es pálido también. También tiene distinción, pero es insinuante. Tiene algo esquivo, indefinible. Tiene carita de bueno y lo es. Pero ojo, la manzanilla no es muy de fiar. Es un vino travieso. Es un vino al que se le toma cariño a pesar de sus travesuras. Aunque hay que confesar que sus travesuras son completamente inofensivas. La crianza de estos vinos se hace en las magníficas bodegas de la región jerezana, antiquísimas algunas, otras más modernas, pero en todas se siguen las normas que la práctica de muchos siglos ha demostrado necesarias para la crianza. De padres a hijos se transmiten habilidades como manejar 7 copas con una sola mano y distribuirlas sin que se derrame una sola gota, o subir sin más que una cuerda y 2 rollos pesadas botas hasta la tercera fila de una solera. En algunas bodegas hay soleras antiquísimas montadas a la antigua usanza, cubiertas de telarañas, y en todas ellas disponen de una infinita variedad de vinos de Jerez que no sería posible improvisar, ya que son fruto de siglos. Y esa variedad es indispensable porque los vinos de distintas cosechas son diferentes según la lluvia y el calor de cada año. Y por eso, los tipos que cada mercado pide, hay que hacerlos, mezclando diferentes vinos de Jerez. Unos dan el aroma, otros el color, otros lo que llaman boca o dulzor del vino. Y un buen catador puede igualar cualquier tipo de vino guiándose primero por el olor, que compara con el de la muestra. Después compara el sabor, probándolo, pero cuidado, sin probar demasiado. Vale más probar y no tragar la muestra, y probar la mezcla, saborearla y tampoco tragarla, porque de lo contrario, el fin de la jornada... Para comparar el color se mira por transparencia, y ya no hay más que repetir la fórmula en gran escala y embotellar.
un poco de lacre y un sello para ese lacre y ya están las botellas listas para etiquetar. Hay máquinas que hacen esta operación rápidamente y con gran economía, pero se usan muy poco en Jerez. Gran parte de los cosecheros prefieren gastar un poco más y conservar a sus obreras, algunas de las cuales son viudas de antiguos operarios que no quedan desamparadas. Y el ejército de botellas de vino jerezanos van a conquistar mercados. ¿Por qué ha de llegar a España la moda del cóctel, cuyos fuertes licores adormecen el paladar? Mucho mejor es preparar al paladar con un buen vino de la región jerezana para que pueda apreciar buenos manjares. Con el pescado frito, el vino fino hace pareja. Un pescado asado pide más bien un amontillado viejo. Y el marisco y la langosta forman una verdadera armonía de sabores con la manzanilla. Una salsa para langostinos, cuya receta pida vino blanco, hágase recordando que en la desembocadura del Guadalquivir se pescan quizá los mejores langostinos del mundo, y allí mismo se cría el vino especial para esa salsa, la manzanilla. Y para otros guisos, en lugar de vino blanco, úsese Jerez legítimo. Cualquier tipo jerezano dará al guiso un sello de alta cocina. Y para protección de los cosecheros y de los consumidores, el Estado español ha establecido el precinto de garantía de la denominación de origen, precinto que llevan todas las botellas de verdadero vino de región jerezana y solamente las de esa región. Bueno, pues vamos a poner el punto final a nuestro programa de hoy. Eso sí, les contamos muy brevemente que el Hotel Villa Jerez ha sido seleccionado entre los 10 hoteles con bodega mejor valorados de España por Trivago, que como saben es el mayor comparador de precios de hoteles del mundo y que ha realizado recientemente un estudio sobre los 10 mejores hoteles, como decimos, con bodega de España. Nuestra felicitación para los profesionales del Hotel Villa Jerez. También les contamos que con motivo de su 100 aniversario, el Grupo Caballero ha recuperado la histórica etiqueta de la manzanilla Macarena, un homenaje al origen de uno de los productos con más solera y una apuesta por devolver, dicen, al producto esos aires retros que siempre lo caracterizaron. También les comentamos que ha visto la luz un nuevo libro sobre el Jerez. Esta noticia nos la hacía llegar José Luis Jiménez. El Jerez está de moda y queda demostrado una vez más por la periodista americana Talia Baiocchi, que acaba de publicar recientemente en la editorial Ten Speed Press de Nueva York su libro Sherry, A Modern Guide to the Wine World's Best Kept Secret with Cocktails and Recipes, 2014. Y terminamos este repaso muy breve y muy rápido por las noticias que son actualidad en torno al mundo del vino, indicándoles que el Pedro Jiménez el Candado ha sido considerado el mejor vino generoso en la 2014 New Zealand International Wine Show, y una convocatoria para este jueves que nos hace llegar el presidente del Consejo Regulador dentro del ciclo Jerez Cultura y Vino, a cargo del profesor y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, Bernardo Palomo Pachón. Tendrá lugar la conferencia que lleva por título Las artes y el vino, un viejo maridaje. Y con este, como digo, breve repaso a las noticias que son actualidad en el mundo del vino del Marco de Jerez, ponemos el punto y final. Solo nos resta emplazarles a que de nuevo estén con nosotros la semana que viene, como siempre aquí en De la Viña a la Mesa. Hasta entonces, feliz semana.